by D. Morrow. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho estas dos consolas, esta PlayStation y esta Mega Drive en amarillo flúor, mismo color, diferente base. Mega Drive con base blanca y la Sony con base gris, la que trae de origen. Y mirad qué diferencia de color, de tono, mismo color, mismas pasadas. Y este sí ha quedado amarillo y esto es más como un verde lima. Bueno, yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Mega Drive y una PlayStation. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a utilizar pintura flúor. Hace poco hice una Master System en naranja flúor y bueno, me preguntó algunos si había tenido problemas porque se ve, el chico que me preguntó ya antes había utilizado colores flúor y me decía que tenía, bueno, que no era el color que le habían vendido. Y sí que es a veces el color, lo que nos falla a veces son las bases. Explico, los colores flúor siempre, los que yo he utilizado, hay que aplicarles base blanca para conseguir el mayor tono, el mayor brillo y flúor posible, digamos, la más vivacidad. Porque si lo hacemos en otra base de otro color, aunque sea una base más o menos clarita, habrá diferencia. Y por eso hoy lo que vamos a hacer es voy a pintar una Mega Drive y una PlayStation del mismo color, base blanca y base gris, base clarito, pero veréis qué diferencia más grande va a haber de tonalidad, o tendría que haberla. A tener en cuenta de las pinturas colores flúor, ¿vale? Yo cuando los diluyo muy poco, incluso el fabricante a veces me dice una cantidad que hay que hacer caso siempre a lo que dice el fabricante, pero en estos colores, pues yo, digamos, lo diluyo menos. Si me dicen un 30%, lo mismo va a ser mínimo, un 25%. ¿Vale? Algo mínimo para ver si conseguimos mayor poder de cubrición, ¿vale? Los colores flúor hay que tener en cuenta también que los desgasta mucho el sol. Muchísimo. Veréis que podéis pintar una pieza, unas llantas de moto que me ha pasado. Le pinté unas llantas en amarillo flúor a un amigo y al año ya no tenía el mismo brillo. Y me decía el por qué, qué pasa, etcétera. Lo que le pasa al flúor, aparte de que pilla mucho sol, hay que poner un barniz que tenga mucha protección contra el sol, contra los rayos del sol, que tenga protección, un barniz ya, digamos, un barniz bueno. Y si no tenemos ese barniz bueno, podemos añadirle un aditivo, ¿vale? Para que tenga mayor protección. Los colores flúor, si van a estar a la intemperie, les va a dar mucho el sol, sean en piezas de coche, etcétera, motos, se van a ir apagando. Así que hay que protegerlos bien, o bien con un barniz de mayor calidad, con un barniz que tenga más protección solar, o añadiéndole a nuestro barniz que tengamos ese aditivo, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, ya lo tengo todo preparado y me voy a poner a darle ya el color. A la parte de arriba, ¿vale? Aquí me cayó un colguete dándole la imprimación, digamos, blanca, y lo que voy a hacer antes de aplicarle el color amarillo, le voy a tirar un pulverizado de blanco, sencillamente, no le voy a hacer nada más. Y veréis que tengo varias letras lijadas en color negro. ¿Por qué? Porque cuando la pinte de color flúor, ¿vale? De color amarillo, volveré al día siguiente, cuando ya esté seco, la digamos ha aplicado también el barniz, lijaré y quiero que salga el color negro. Y me costará menos si las tenemos ya lijadas las letras, tanto en la consola como en mando, etcétera, que si las tenemos de color blanco, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí y me pongo ya a ir a la cabina. Y recordar, para los puertos de Play 1, de Play 2, incluso todos los puertos que vayamos a pintar, que tengan conexión, palillos de dientes, los colocamos y nos tapan los orificios, nos los protege, ¿vale? Yo lo dejo aquí y ya paso a la cabina a darle la primera mano de color. Bueno, pues una vez ya hemos limpiado bien las piezas y las hemos bajado, ¿vale? Ya le he aplicado yo un poquito de blanco para tapar el desperfecto que tenía, ¿vale? Ya la hemos dejado así, secar bien, y le he pegado una mano a dos piezas, ¿vale? A la parte trasera del mando de PlayStation
Y bueno, la tapa, digamos, del Mega CD de Mega Drive. Y mirad, amarillo, perfectamente. Ya se ve que con otra pasada ya nos quedará como nos tiene que quedar un amarillo flúor. Y mirad este, que tampoco va a quedar fea, ¿eh? Ya veréis luego cuando la acabe montando, o como incluso verdosa va a quedar bonita, pero mirad qué diferencia. Brutal, bestial. Por muy buena calidad que compremos el color flúor, nos va a hacer algo similar. Y no le vamos a dar 3, 4, 5 capas. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir esto. En este caso no lo vamos a conseguir. Con los colores flúor, no. ¿Vale? Así que yo me voy a poner a darle una mano a todo. Sencillo y fino, como digo siempre. Ya he cargado aquí el color flúor y cuando salte el compresor pararemos. Pero manos finas. Vamos aplicando y también podemos intuir que se va poniendo un poco verdoso, ¿vale? Que no queda... Pero luego cuando le damos ya la segunda... Mirad, fino. Vamos pasando finamente, sin prisa. Para un lado y para otro, que es como siempre hago yo. Y mirad lo que decía ahora con lo de 16 bits. Que al estar oscuro, ya luego, cuando lo limpiemos al día siguiente, lo lijemos, nos quedará perfecto. Le tiraremos las líneas en negro y nos quedará muy muy bien. Y esto nos va a pasar, bueno, me va a pasar aquí y en el mando igual. El mando, que también le he lijado las letras de Sega detrás. Vamos a darle un poquito, una pasada rápido y os lo muestro. Siempre contornos, así y al revés. Pero veis el amarillo, qué diferencia. Y mirad, es que se pueda ver bien. Ya siguiente día se limpiará. Bueno, yo lo dejo aquí. Me voy a poner a darle a todas las piezas. Lo mismo pinto esto para que veáis que no os engaño, que no le estoy tirando otro color. Es el mismo color, es el mismo amarillo que le estamos tirando a la Play. Y se va a poner verdosa, verdosa. Que ya digo, no quedará fea una vez toda montada. Porque luego le aplicaré un barniz perlado. Para que le dé un toque de brilli brilli, como dice mi amigo Isma. Yo lo dejo aquí, me pongo a darle el color a todo. Y ya luego os lo enseño cuando vayamos a dar el barniz. Una vez ya le hemos dado las dos capas, las dos manos, ¿vale? De color, y ya lo tenemos bastante seco, seco al tacto, etcétera, ¿vale? Vemos que la diferencia, ¿vale? Entre el color amarillo, flúor, y esto que parece verde. Un verde militar, o un verde hierba, o un verde maquinaria, como queráis llamarlo. Pero mirad, base blanca, base gris. Mismo capas, misma cantidad de pintura y mirar qué diferencia. Bueno, nos vamos a poner ya a barnizarlo. Yo lo voy a poner a cámara rápida y así ya luego os lo enseñaré el siguiente día cómo lo vamos a volver a preparar para ponerle los stickers, pegatinas y hacerle todos los detalles.
y vamos a ir dándole poco a poco, ¿vale? Una pasada sin prisa, ¿eh? Tiramos porque es negro, no queramos cubrir desde el principio, ¿vale? Y le vamos a aplicar así, una pasada. Una vez la hayamos dado así, tenemos que girar la pieza porque si nos fijamos en los contornos, a ver si se estará apreciando bien, espero que sí, me voy a acercar todo lo que pueda, ¿veis? Todavía se ve algo de amarillo, entonces le tenemos que ir dando desde varios ángulos para la pintura a la ranura. Sencillo, ¿eh? Parece muy lioso, pero es un detalle sencillo, fácil de hacer y que da un cambio brutal. Queda muy bonito. Marcarle, digamos, estas líneas de expresión. ¿Vale? Y vamos dando. Bueno, he dejado pasar 10-15 minutos, ¿vale? Y vamos ya a desempapelar. A quitar toda la cinta. Con cuidado. No damos nunca tirones. ¿Vale? Vamos retirando poco a poco. Por aquí. Vale. Y ahora iremos limpiando poco a poco. Vale, vamos retirando la cinta de perfilar. Esta roja que he utilizado es cinta de perfilar. Vale, hay en varios colores, hay roja, hay en azul, hay en verde, en amarilla. Y bueno, me imagino que también habrán otros colores. Pero veis cómo va saltando todo. Esto, que le he colocado las letras transfer, protejo con papel de plata. ¿Por qué? Porque si ponemos cinta de carrocero, si lo retiramos, nos llevaremos... porque no están colladas, hay que barnizar encima para protegerlas. Y aquí hago lo mismo con las de Sega Mega Drive, que ahora cuando lo retire lo veremos, ¿vale? La verdad que queda bastante bonita, con flúor, en color flúor. Y la Play que estoy haciendo en color también flúor, ¿vale? Aunque queda así como verde pistacho, ¿vale? Por la base plateada que tiene, está quedando más bonita de lo que yo pensaba. Y bueno, vamos retirando todo para dejar lo mínimo que limpiar. Es delicado, ¿vale? Esto de limpiar hay que ir con un poquito de cuidado porque hay que limpiar bien, ¿veis? Todo como se nos ha ido, como se nos ha fumado, digamos, las zonas. Vamos quitando, retirando. Y ahora de aquí. Y sobre todo, lo que siempre digo, el amarillo es un color que mancha muchísimo, ¿vale? Así que limpiaremos y lo que tenemos que hacer es, antes de aplicarle el barniz, asegurarnos muy bien de que está limpio, ¿vale? En varias zonas, el trapo. Aquí estoy metiendo aquí un palillo, un poquito la uña para levantar por aquí. Y bueno, y retirar esta. Y ya con esto terminamos, ¿vale? ¿Veis? Vale. Bueno, pues una vez lo tenemos así, ¿vale? Esta es la pieza. Yo cojo un trapo, ¿veis? Ya está sucia porque estoy haciendo otra Mega Drive, también amarilla, ahora, y coloco la superficie del taco plana, lo más plana posible, sin arruga. Y alcohol de 96 grados, ¿vale? Y vamos a ir limpiando. Sin prisa, poco a poco, ¿eh? Vamos frotando. Vamos limpiando. Y veis, mirad, ya se va manchando esta zona. ¿Vale? Tenemos que estar al tanto de eso, de no dejarnos nada. Aparte lo veremos bien. En este color lo vamos a ver muy bien. Habrá en otros colores que nos cueste más. Pero veis, ya he limpiado. Y ahora lo que hago es, lo cambio de zona. Y vamos a otra zona más limpia. Y volvemos a tirar alcohol. Cuando apliquemos alcohol no sobrecargamos. Hemos limpiado aquí en esta zona. Yo le voy a meter otra vez, pero no abuséis 3-4 veces porque podéis reblandecer la pintura, ¿vale? Y vamos dándole. Vamos dando y ya está. Yo ya con esto lo dejaré y ya el siguiente vídeo será enseñando las piezas antes de barnizarlas. Pero veis, mira, le vamos metiendo aquí por el cantito. Con el taco, es un taco de goma flexible, ¿vale? Podemos utilizar y mirar cómo le va a quedar el detalle.
A mí la verdad me gusta, se puede hacer, lo he hecho en negro, pero se puede hacer en varios colores, ¿vale? O en 10 colores si queréis, lo que vosotros queráis liar, ¿vale? Pero sobre todo siempre mucho cuidado y una vez bien limpio, trapo limpio y ya con la mano repasando los contornos para no dejar nada de negro, ¿vale? Yo lo dejo aquí y ya paso a barnizar todas las piezas. Bueno, una vez ya bien limpio, ¿vale? Gritaré un poquito más porque llevo la mascarilla para que se me entienda, aunque se escuchará un pequeño zumbido. Es por el eco que se hace en la mascarilla. Yo ya le he dado una de barniz. ¿Veis? Mirad qué aspecto tiene. Y ahora ya vamos a rematarla. A terminar, digamos. Vamos a ir aplicando. Pasada lenta, pero con cantidad. Mirando siempre lo que pintamos. ¿Vale? Y sobre todo que brille. Vale, miramos. Hacemos comprobaciones a la luz. Que se vea perfecta. Vale, colocamos aquí. Tapa central que le hemos colocado las pegatinas de PlayStation. Ha quedado bastante bien. Yo siempre doy una mano de barniz. Dejo pasar 10-15 minutos. Y le aplico la segunda. Y hago una para abajo. Y ahora otra para arriba. Sin prisa. Consiguiendo, intentando conseguir el mejor acabado, lo más liso posible. No sé si se apreciará o intentar... Vale. Esto ya el próximo día cuando lo pulamos. Y los botones lo que hago es por arriba, le pego una pasada. No he bajado todas las piezas para así hacerlo algo más corto el tutorial. Y ya la de color flúor que ha quedado muy bien. Mirad las líneas, qué limpias. Qué bien que ha quedado. Me gusta mucho la Mega Drive, tanto en amarillo, blanca, en colores claritos. Vamos dando. Sin prisa, cerca o más lejos, eso ya a gusto del pintor. ¿Vale? Y una vez así, ya capa definitiva. Y con esto terminamos. Que quede un acabado de espejo y muy bueno. Bueno, y una vez ya terminadas, ya montadas, y ya le he añadido todos los detalles que son los que siempre hago, son detalles sencillos, muy fáciles de hacer. No soy una persona que se complique mucho, la verdad. Ahora me intentaré complicarme más para hacer cosas más llamativas, ¿vale? Pero son muy fáciles de hacer y quedan muy finos y muy bien. Y aquí tenemos las dos, mismo color, diferente base, blanca, gris, y mirad qué cambio. Queda muy bonita también, aunque no lo parezca, ¿vale? Que la veáis así, un verde, queda muy bonito, ¿eh? La verdad. Bueno, espero que os haya gustado, espero que se haya entendido y poco a poco, ahora no tengo tanto tiempo de ir subiendo cosas al canal porque desde hace unos 6 meses me he puesto a trabajar otra vez, que lamentablemente hay que trabajar y bueno, y no tengo todo el tiempo que quisiera o me gustaría. Pero poco a poco sigo, no voy a dejarlo de lado, voy a seguir subiendo cosas, lo mismo tardo más, pero intentaré cada mes subir nuevos vídeos, nuevas consolas y nuevas técnicas de pintura, nuevos colores, etcétera, ¿vale? Ahora estoy preparando un tutorial de una Wonder Mega, a ver cómo me queda, que esa no la he pintado, simplemente la he restaurado dentro de mis posibilidades. Como creo que, bueno, se ha hecho un buen trabajo, pienso. ¿Se ha distorsionado un poco de la original? Puede ser, seguramente.
pero bueno, creo que le hemos salvado un poco el aspecto. Y nada, y una Sega Saturn también que estoy preparando, que en breve estará por el canal. Muchas gracias a todos, que cada vez somos más. No sé qué decir, cómo agradecerlo a todos el apoyo y cómo compartís mi canal, cómo compartís por Facebook todas mis publicaciones. Y la verdad que os lo agradezco mucho. Muchas gracias, de veras.